Hola, muy buenos días, bienvenidos todos a Despierta Cristiano. Hoy es 17 de junio de 2024, ya casi terminamos el medio año. Ya vamos por allá como casi en el día 180 de este año y pues muy contento de poder continuar aquí con ustedes madrugando a las 5 de la mañana, estar compartiendo de la palabra de Dios en este programa que tiene la intención de despertar a algunos cristianos, de despertar a algunos que están buscando de parte de Dios una orientación. Y Dios es bueno, Dios es especial, es paciente con nosotros y para muchos seguramente este programa ha sido de bendición y será de bendición. Así que todos bienvenidos. Para el ingeniero, un saludo. Para Beatriz, mi secretaria favorita. Para Mariela, para Víctor, para Rommel, para Martica y Jairito, que ahí están pendientes. Para don Libardo, para doña Gloria, para la familia Costa. Decirle a Hernán que por favor le diga a Jorge que se acabaron los limones. Y bueno, hay mucha gente, Angélica, que nos escucha también, Magnolia. Ellos siempre, ya tenemos cerca de 10 personas que nos escuchan y eso es una bendición, porque un alma vale más que todos los tesoros de la tierra. Hoy, entonces tenemos Biblia, frase, noticias, tenemos una pregunta y una enseñanza final. Así que todos bienvenidos. Vamos a iniciar con la lectura de la Biblia. Un momento con la Biblia. Proverbios capítulo 28, versículos 20 al 28. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados se esconde el hombre, mas cuando perecen, los justos se multiplican. Palabra de Dios, palabra de sabiduría, palabra oportuna, como decía Ciro Calderón, y palabra de bendición para todos. Estos proverbios en el versículo 20 del capítulo 28 nos dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hay que hablar con la verdad, hay que buscar la verdad, hay que comprar la verdad y no venderla. Hay que mirar cómo hacer para que nuestras palabras sean de verdad, para que yo sea un hombre de verdad. Y cuando dice un hombre de verdad, no es ser un macho de verdad o un varón de verdad, no, es un hombre amador de la verdad y que no se apresura a enriquecerse con mentiras, porque cuando uno hace negocios con mentiras, eso al final
no será de bendición. Escuchemos a Marcos Vidal con una canción que se llama Suyo nada más. No es un día cualquiera el que ha nacido hoy, día de compromiso y decisión. Escogeos hoy a quien sirváis, si a los ídolos o a un Dios real, o porque no es un día cualquiera el día de hoy. Ya has mirado bastante como espectador, pero ahora decides tú caminar en la sombra de tu oscuridad o ser hijo de la luz. Yo he escogido la alegría de ser suyo nada más. No me importa lo que escojan los demás. Él me dio nueva esperanza, Él llenó mi soledad. En Jesús obtuve vida y verdadera libertad. Y he escogido la alegría, he escogido la osadía de ser suyo nada más. 3, 2, 1. He escogido la alegría, he escogido la osadía de ser suyo nada más, de ser un hombre de verdad con el Señor Jesús, de ser un cristiano sincero, no tener una doble vida, no aparentar en la iglesia lo que no soy, sino por el contrario, entender que el Señor Jesús debe ser nuestro compañero en la casa, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en donde quiera que estemos, el Señor Jesús debe ser nuestro socio, nuestro amigo, nuestro Señor, nuestro Dios, y quien nos guarda y nos bendice. Vamos a escuchar 2 frases hoy de mi libro. En Despierta Cristiano, la frase del día. Estas 2 frases tienen que ver con los valores y especialmente con una expresión, con una manifestación, con una demostración de amor que es el perdón. Y dicen así: para perdonar se necesita tomar la decisión y encontrar aceptación en el corazón herido. Repito, para perdonar se necesita tomar la decisión y encontrar aceptación en el corazón herido. Hay que perdonar para poder descansar y volver a gozar. Hay que perdonar para poder descansar y volver a gozar. 2 frases sobre el perdón que nos dejan la recomendación de que el perdonar es una decisión y es un descanso para poder avanzar. El apóstol Pablo nos decía: olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo, continúo, avanzo a la meta y estamos muy cerca. Vamos a las noticias. A todos los bautizados en el nombre del Señor Jesús se les informa que el día de la gracia está por terminar y hay que volver a casa. Llegó el momento de escuchar las noticias del fin. La semana pasada estuvo por acá en Armenia el embajador de Palestina, porque en estos momentos hay un gran levantamiento, un empoderamiento de los palestinos en gran parte del mundo, y en Colombia recordemos que expulsaron al señor embajador de Israel y aceptaron
al embajador palestino para que empezara a hacer sus giras y a promocionar a su país, que todavía no existe. Algunos países han reconocido el Estado de Israel, pero el Estado de Israel no ha sido reconocido aún en las Naciones Unidas. Y creo que la noticia es: pronto van a encontrar una salida a este conflicto entre Israel, el grupo Hamas, entre Israel y el Líbano, entre Israel e Irán, entre Israel y los árabes, y muy posiblemente antes de finalizar este año estén en Israel cantando, diciendo paz y seguridad. Y cuando ellos digan paz y seguridad, lo van a perder todo. Israel tendrá que huir. Los hebreos, los judíos, los que practican el judaísmo, van a huir de su tierra, y el enemigo y sus enemigos van a controlar todo el territorio. ¿Por qué lo digo? Porque en Mateo el Señor Jesús dijo que cuando ellos vieran la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, tenían que huir. Y ellos, cuando se les tomen la ciudad, también Apocalipsis dice que la ciudad será entregada en manos de gentiles 42 meses. Hay otras noticias y tiene que ver con un hombre que tiene una iglesia. Esta iglesia se llama Iglesia del Final de los Tiempos, sede apostólica. Oiga, qué bonito nombre. Iglesia del Final de los Tiempos, sede apostólica. Y el que dirige eso se hace llamar, dizque, Su Santidad Andrés de la Barra. Y este tipo, este estafador, ¿sabe qué está haciendo? Está vendiendo terrenos en el cielo. Dice que Dios lo mandó a vender terrenos en el cielo. Y la gente cae, y la gente todavía sigue creyendo en esta clase de estafadores de la fe. Señores, hermanos, amigos, tengan cuidado, porque hay mucho falso apóstol, mucho falso profeta y mucho falso pastor. Y el señor Dante Gebelo, no sé qué, el argentino que tiene un negocio en Estados Unidos, que él dice que es pastor, pero hay otros momentos que dice que no, pues ahí tiene muchos seguidores. Dante Gebel es un predicador que hace rato está siendo seguido por miles y miles de personas, sobre todo los jóvenes. Hay pastores en Colombia que lo imitan casi que hasta en el caminado. Y este tipo es un payaso, pero se volvió payaso costoso. Estará en España en estos días y va a recibir una cifra muy importante. 4 millones de dólares recibirá por ir a hacer una intervención en España. 4 millones de dólares para Dante Gebel, porque es un payaso costoso. Tengan cuidado, no sigan esta clase de falsos pastores. Esta gente no está buscando la salvación de las almas. 4 millones de dólares por ir a hacer una predicación o a compartir con un grupo de personas en España. Y estamos ante dos circos que nos van a entretener y que usted debe tener cuidado, no se deje distraer y no pierda mucho tiempo. Estoy hablando de la Eurocopa, que empezó el 14 de junio, 24 países enfrentados, y ahí va a haber entretenimiento hasta el 14 de julio. Y esta semana, el 20 de junio, empieza la Copa América, otro circo que se abre en Estados Unidos para mantener a la gente a punta de circo y pan, o pan y circo. Y vamos a la pregunta de hoy.
La pregunta de Juanito. Juanito preguntaba con deseos de saber. Algunos preguntan si Dios decide quién se salva y quién no, porque nosotros somos muy olímpicos y estoy hablando de todos. Pastores aún cometen el error de echarle la culpa a Dios de todo. No, es que yo me voy a salvar, pero si Dios decide que me salve, si Él decide que yo no me salve, yo me condeno. No, yo creo que la respuesta tiene que ser mucho más amplia. Dios decide quién se salva y quién se condena después de un juicio, después de una evaluación, después de una revisión. Si usted guarda la palabra de Dios, si usted deja de pecar, si usted no niega el nombre del Señor en medio de una persecución y lo recibe en el bautismo como debe ser, porque todo aquel que no reciba el bautismo en el nombre del Señor Jesús está negando el nombre. Entonces, si usted hace lo que debe hacer, recibirá su justa recompensa. Si es la salvación, recibirá la salvación. Pero Dios decide de acuerdo a las decisiones que usted tomó. Yo no puedo dejar en manos de Dios lo que Él no va a hacer. Él es un juez justo. Cuando la Biblia dice que lo que el hombre siembre, eso también segará, eso cosechará. No es que Dios decide unilateralmente como a Él le da la gana, como Él quiere. No, Dios espera que el hombre decida. Y si usted hace lo bueno, va a recibir una justa recompensa. Y si usted hace lo malo, recibirá un justo castigo. Entonces, ante la pregunta, si Dios decide quién se salva y quién no, la respuesta es, Él decide de acuerdo a sus decisiones, de acuerdo a lo que usted ha hecho, ha decidido creer. Si usted hace lo bueno, trae la vida. Si usted hace lo malo, llevará muerte. Entonces, no le echen la culpa a Dios de lo que sucede. La culpa es de nuestras decisiones, de nuestros actos, de lo que creemos o dejamos de creer, de lo que decimos. Recuerde que toda palabra ociosa que nosotros decimos será juzgada. Entonces, Dios está en posición de Salvador porque Él hizo posible la salvación para toda la humanidad por su misericordia y porque la gracia se derramó en la cruz del Calvario para toda la humanidad. Ahora Dios va a revisar, va a pasar examen y va a decir, ¿usted cómo lo hizo? ¿Bien o mal? Si lo hizo bien, recibirá eso mismo. Si lo hizo mal, recibirá el castigo que merece. Entonces no le eche la culpa a Dios, sino a sus decisiones, a sus actos y a sus palabras y a lo que usted decide creer. Vamos a un mensaje último hoy 17 de junio. El mensaje final en Despierta Cristiano. Voy a tratar de ocuparme en explicar algo muy importante y que tiene que ver con la salvación del hombre, con la salvación de las almas. Y yo no entiendo, todavía no salgo del asombro, cómo es posible que el cristianismo lleve un poco más de 2000 años, porque en el 2005 se cumplieron 2000 años de la predicación del Evangelio, y estoy hablando haciendo cuentas de años de 360 días.
¿Por qué pongo esa cifra? Porque es una cifra completa, exacta, y porque los ciclos se miden en 360 días. Esto que les voy a decir es muy extraño porque más de 2000 años y todavía no hacemos diferencia entre lo que es el pecado y lo que son los pecados. Recuerda, el pecado en singular y los pecados en plural. Y en las iglesias los pastores no están haciendo diferencia entre estas dos palabras. Y en la Biblia encontramos que a veces en vez de traducir en singular, traducen en plural. Y a veces en vez de traducir en plural, traducen en singular. Y eso se ha prestado para confusión. Entonces, el pecado es lo que el apóstol Pablo dice, el mal que mora en mí. Otros lo identificamos como la carne, otros como el hombre fuerte, otros como la maldad. Hay gente que llama el pecado como eso que en la Iglesia Católica le enseñan a la gente que es el pecado original. Es decir, aquella cosa que nos conquistó, lo que metieron en el cuerpo del hombre, que es nuestro peor enemigo. Ese es el que nos traiciona. Ese pecado es el que nos está tentando continuamente. Por eso Santiago dijo que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Entonces, el pecado es el mal que mora en mí, o la carne. Y ese mal que mora en mí produce unos pecados. Es decir, eso es lo que me lleva a pecar, porque esa concupiscencia me impulsa, me empuja, me incita, me invita a hacer lo malo. Y de eso, hasta el día de hoy, nadie se ha podido librar. Todos tenemos pecado. Por eso cuando el Señor Jesús dijo ante la mujer que fue acusada y que la iban a apedrear, y el Señor Jesús le dijo a los que la iban a asesinar apedreada, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos soltaron sus piedras y se fueron porque tenían pecado. Y el Señor Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te condenan, los que te acusan? Y ninguno la condenó, y el Señor le dijo a la mujer, ni yo te condeno. ¿Qué significa eso? Que todos ellos tenían pecado. ¿Qué es el pecado? Con el que nosotros nacemos. En pecado me concibió mi madre, dice el salmista, y en otra parte dice que cómo se justificará el nacido de mujer, porque la maldad viene con nosotros al nacer. Y no es que el hombre nazca bueno y el hombre y después le despiertan la maldad. No, la maldad viene con nosotros. Nosotros nacemos con el pecado. Y ese pecado podemos decir que es un árbol. Y ese árbol produce unos frutos. Por ejemplo, hay un árbol de manzanas. El árbol de manzana se llama manzano. El manzano es el árbol que nosotros tenemos. Y cuando pecamos, lo que hacemos es producir manzanas. Y esos pecados tienen un tratamiento, una forma para yo alcanzar, no a que se me quiten los pecados. Recuerde esto, a usted no se le pueden quitar los pecados. ¿Por qué? Porque los pecados son las acciones malas que nosotros hacemos. Le doy un ejemplo. Si yo robé, a mí no se me puede quitar ya ese pecado. Yo lo hice. Lo que tengo ahora es un castigo.
y ese castigo puede ser perdonado. Pero el acto que yo hice, yo ya no puedo echar el tiempo hacia atrás, entonces los pecados no son quitados porque los pecados es la acción mala que yo cometo y una vez cometida no me puedo retroceder, no puedo echar hacia atrás, ya cometí el pecado y esos pecados tienen un tratamiento. Ese castigo que merece el pecado cometido por la persona se puede remitir, el castigo, no el pecado, el castigo se puede remitir al Señor Jesús en la cruz. Y si usted remite el castigo al Señor Jesús en la cruz, usted recibe un paz y salvo. Por eso dice Isaías que el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, yo recibo un paz y salvo por esos pecados que cometí, pero eso no me quita el pecado, o sea, no me quita la maldad, no me quita el mal que mora en mí. Por eso aprenda a hacer diferencia. Cuando el apóstol Juan dice en su primera carta, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿cómo perdona el Señor Jesús los pecados? Pues como Él los pagó en la cruz, recibió el castigo de esos pecados sobre su cuerpo, entonces yo puedo remitirle el castigo que merecían esos pecados a Él una vez me arrepiento y cuando me hago bautizar, mis pecados son perdonados. O después del bautismo, en un acto de arrepentimiento, yo pido perdón y el castigo es remitido al Señor Jesús. Pero Pedro dice que ese bautismo es una aspiración a una buena conciencia porque el bautismo en las aguas no nos quita el pecado. El bautismo en las aguas nos ayuda a alcanzar el perdón, a recibir el paz y salvo del castigo que merecían esos pecados. Mañana entonces hablaremos de el pecado y cómo se quita el pecado, porque recuerde, los pecados son perdonados, los pecados usted puede salvarse del castigo, pero el pecado no se puede uno salvar de él. Hay que buscar que se nos quite el pecado. Y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mañana continuamos con este tema y finalmente quiero decirle, tenga un buen pastor como amigo, uno, que el dinero no sea su prioridad, sino que la prioridad de ese pastor sea la salvación de las almas. Soy Juan de Armenia y desde la capital espiritual del mundo hacemos la última llamada. A todos los bautizados en el nombre del Señor Jesús se les informa